Vamos a aprender entonces solamente los tres que son en general los que más se usan cuando nosotros vemos pacientitos en el hospital, son los que se usan con más frecuencia. Entonces, fíjense, tenemos la difenidramina que se usa de 25 a 50 miligramos por vía oral. Y se puede usar de 3 a 4 veces al día, vale decir, cada 6 o cada 8 horas. Por ejemplo, la difenidramina, por el excelente efecto anticolinérgico que tiene, es una gran alternativa en pacientes, por ejemplo, como en el caso que ustedes tenían, que está intoxicado con un órgano perforado, que todavía tiene síntomas importantes de afectación por el veneno, pero ha pedido su alta solicitada y se tiene que ir a casa, por ejemplo. No debería irse con síntomas, pero no le puedo mandar atropina para que tome en su casa. Entonces sí le puedo dar difenidramina porque va a tomar comprimidos por vía oral, tiene buen efecto anticolinérgico y el paciente va a venir para hacer sus funciones con consulta externa. ¿Sí? Entonces es muy importante considerar eso. De las alquilaminas, la clorfeniramina es uno de los fármacos más utilizados, más conocidos, como les decía, se usa bastante en los antigripales. Y como antihistamínico también lo usamos bastante, es una muy buena alternativa. La dosis es de 4 miligramos por vía oral cada 4 a 6 horas. ¿Sí? El problema con la clorfeniramina, la difenidramina, es que como son de primera generación, producen bastante sueño, ¿sí? Para generar somnolencia. Si el paciente, por ejemplo, tiene que mantenerse despierto, no sé, que está a cargo de, no sé, de maquinaria pesada, o tiene que, por ejemplo, conducir varias horas para ir al trabajo, para regresar del trabajo, etc., es peligroso que se duerma, ¿no? Entonces, en esos casos será mejor los de segunda generación, que entre comillas no deberían producirle sueño, ¿sí? De estos, la cetiricina es uno de los más utilizados, fíjense, se usa de 5 a 10 miligramos cada 24 horas. La dosis más común usada en el adulto es de 10 miligramos. En los niños, 0.25 miligramos por kilogramo día y se puede dar cada 2 o cada 24 horas. Lo habitual es darle cada 24, pero va a depender mucho de la razón por la cual el paciente está usando el antihistamínico. Recuerden que dijimos que los antihistamínicos van a ser fármacos contribuyentes, reversibles. ¿Qué quiere decir eso? Que si se libera histamina de forma importante, sigue expuesto al agente causal, va a haber más liberación de histamina y esa histamina que se libera va a competir con el fármaco, con el receptor, y si hay más histamina que fármaco, le va a ganar al fármaco y van a volver los síntomas. Entonces, eso es muy importante y determinante para los intervalos de dosificación. Y esto decíamos o decimos en este punto, por ejemplo, cuando hablamos de las reacciones alérgicas, pues nos van a servir tanto para el tratamiento de una reacción que ya está presente, porque van a bloquear el receptor de histamina, y también para la prevención. Pero es muy importante considerar que el control de los elementos no farmacológicos es muy importante. Por ejemplo, las rinitis alérgicas, urticaria, prevención de enfisema, dermatitis atópicas, rinitis crónicas, urticarias crónicas, son situaciones en las que se puede utilizar. Pero, por ejemplo, digamos que mi paciente tiene dermatitis porque le da alergia a sus aretitos, ¿sí? Y toma el antihistamínico, pero sigue con el aretito puesto, va a volver pues la infección, ¿no? Va a seguir molestando, el fármaco va a hacer su trabajo, pero como el agente causal sigue ahí, se vuelve a liberar histamina y vuelve a aparecer la reacción, ¿sí? Entonces va a superar el fármaco. Por eso es que en muchos casos, por ejemplo, el paciente ha venido con rash, con eritema, con ronchas en todo su cuerpo, pero no sabemos exactamente a qué ha reaccionado. Puede ser algo de la ropa, puede ser algo que ha comido, puede ser algo del entorno que vive. Entonces, normalmente los tratamientos con antihistamínicos se van a instaurar así un poquito agresivos, como decimos, unas 2 semanas, y esas 2 semanas le vamos a decir al paciente dieta blanca. Quitamos todo lo que en los alimentos, por ejemplo, le podría haber producido reacción.
procesados, derivados lácteos. Entonces va a comer blanquito. Y después de las 2 semanas, poco a poco vamos a ir reintroduciendo los lácteos, reintroduciendo los embutidos, reintroduciendo las gaseosas, qué sé yo. Lo mismo con la ropa. Las 2 primeras semanas tiene que ser todo algodón, nada que sea felpado, que tenga pelitos, que tenga pelucita y demás, porque puede haber todo eso. Aunque no crean, un causante muy importante de reacciones en piel, las dermatitis, sobre todo en niños, están ligadas al detergente de ropa, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que decirle a la mamá? La ropa de chiqui no vas a lavar con detergente, jabón. El jabón más barato del mercado, ese es el mejor que existe, el que menos alergias produce. Entonces, con jabón, cero detergente, ¿sí? También habrá que decirle, bueno, en la casa, si tenemos lugares que acumulan polvo, si hay alfombras, si hay cortinas que están ahí sin sacudir, si el chiqui tiene peluches, por ejemplo, hay que empaquetar todos. Si hay alguno que tiene un apego afectivo muy importante, bueno, a ese que tendremos que bañar cada semana, hacerle su traje de astronauta para que no acumule polvo, y ya, ¿no? Pero los demás, a guardar. Y así, si se controlan los factores externos, la probabilidad de que mejore y evolucione bien el paciente es mucho más alta. Pero si solo pensamos que el fármaco va a hacer todo y todo el medio, el entorno, la alimentación, y todo sigue exactamente igual, seguro que va a fracasar, ¿sí? Entonces, muy importante todos esos elementos. Bien, en la cinetosis y los trastornos vesticulares también nos puede servir la difenhidramina, la prometacina, citricina, metricina, por ejemplo, para que estos puedan utilizarse, porque van a generar estabilización del centro del equilibrio. Y esto nos va a producir, si quieren, estabilización de los pacientes cuando tienen la labirinthitis, cuando tienen cinetosis por otras causas. Pero hay que atender específicamente también la causa de la cinetosis, ¿sí? Bien, entonces ahí está el mecanismo de acción. Los antagonistas H1 actúan como bloqueantes reversibles competitivos del receptor H1 y gracias a eso producen su efecto antihistamínico, ¿sí? Sin embargo, también vamos a ver que hay otras acciones que producen estos mismos fármacos, pero que no están ligadas a la acción en el receptor H1, vale decir, actúan en otros receptores más y sus efectos están asociados a esos otros receptores, pero son o se describen como características de los antihistamínicos H1 porque son fármacos que pertenecen a esa clasificación. Entonces, por ejemplo, hemos mencionado ya que los de primera generación se caracterizan por producir sedación y la sedación es bastante significativa. Pero fíjense, la sedación no tiene relación con el bloqueo del receptor H1, sino tiene relación con el bloqueo del receptor muscarínico, ¿sí? Entonces, sí, al ser H1 de primera generación pasa a la barrera hematoencefálica, pero dentro del sistema nervioso central, el bloqueo del receptor muscarínico es el que va a producir sedación, reforzado por el bloqueo dopaminérgico que también se produce con estos fármacos, ¿sí? También tienen efecto antinauseoso, antiemético, por eso es que dijimos que se pueden usar en cinetosis. También esto está ligado al receptor muscarínico y no al receptor H1. El efecto antiparkinsoniano lo podemos replicar de lo que hemos visto cuando hemos analizado los fármacos anticolinérgicos, ¿se acuerdan? Dijimos que cuando yo uso un anticolinérgico en Parkinson, esto me sirve como coadyuvante al tratamiento con el levodopa. ¿Por qué? Porque bloquea los receptores muscarínicos, disminuye la sintomatología del paciente y también me sirve para mejorar las características de la enfermedad, aunque no sea un tratamiento específico como el levodopa, ¿sí? Y por eso es que ha demostrado disminuir también los síntomas agudos causados por algunos antipsicóticos. La acción anticolinérgica, es decir, por el bloqueo de receptores muscarínicos, permite utilizar algunos antihistamínicos de primera generación como atropínicos periféricos. Eso es lo que les mencionaba en el caso del paciente con intoxicación, donde me va a permitir bloquear los receptores de acetilcolina y
y es un tratamiento, si quieren, más seguro para que el paciente lo haga de forma ambulatoria y que no se compliquen la utilización, si quieren, de estos elementos, porque atropina no le podemos dar para que se lleve a la casa al paciente, pero difenhidramina sí, entonces va a tener beneficios. Por supuesto, también puede asociarse a otros efectos anticolinérgicos como la retención urinaria, la visión borrosa o el efecto descompensación. También tienen, fíjense, bloqueo alfa, es decir, tienen acción sobre los receptores alfa y los bloquean. Tenemos, por ejemplo, hipotensión ortostática por ese efecto. ¿Por qué? En condiciones normales, cuando cualquiera de nosotros cambia de posición, ¿sí? Si estoy recostado y me siento, o si estoy sentado y me paro, la tendencia de la sangre sabemos que es de ir hacia los pies por la gravedad, el efecto de la gravedad. Eso es fisiológico, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando mi paciente cambia de posición, ¿quién se activa? El simpático. ¿Sí? Manda una señal y dice, como está bajando la sangre por gravedad hacia los pies, genera vasoconstricción para que la sangre suba y el cerebro no se quede sin oxigenación. Y por eso es que si ahorita les digo a todos ustedes que se levanten de su asiento, no se van a desmayar, ¿sí? Tal vez algunos se mareará un poquito, pero probablemente ninguno se desmaye y la mayoría no va a sentir nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque su sistema simpático funciona perfectamente. Pero si yo les diera un fármaco de estos que ha bloqueado sus receptores alfa, se paran y ¡bum!, se van a desmayar. ¿Por qué? Porque esa respuesta de vasoconstricción, que es, si quieren, compleja, no se va a poder producir porque yo he bloqueado los receptores alfa. Y por eso es que estos fármacos pueden producir hipotensión ortostática. Se ha descrito más esa respuesta con la prometacina. También vamos a ver bloqueo serotoninérgico, sobre todo con la ciprofloxacina. En algunos casos, por ejemplo, los anestésicos locales, algunos antihistamínicos pueden asemejar el efecto anestésico local porque algunos pueden actuar en los canales de sodio, como la difenhidramina, la prometacina, por ejemplo, y esto pues va a producir un efecto anestésico. Sin embargo, para alcanzar este efecto anestésico, las dosis tienen que ser mucho más altas. Y entre otros se ha descrito, por ejemplo, en el caso de la cetiricina, que tiene efecto dual. ¿Qué significa eso? Que aparte de que la cetiricina bloquea los receptores de histamina, también disminuye la liberación de histamina. Entonces su efecto es más potente, vamos a decir. Y la terfenadina, que también es antihistamínico, ha demostrado inhibir las glucoproteínas. No se sabe con precisión cuál sería el impacto de este efecto de inhibición de las glucoproteínas, pero sí se ha visto que con terfenadina es más importante que con otros antihistamínicos. Bien, hasta ahí habríamos terminado nuestros antagonistas H1. Entonces, cuando hablamos de los antagonistas H2, tenemos a la cimetidina, que es la primera que se ha descrito en este grupo, por eso es su prototipo, pero también ha sido una de las primeras en dejarse de utilizar. La que se conoce más y se usa mucho de este grupo es la ranitidina. Sin embargo, pues han debido ver, si es que están viendo a sus rotes, ahora está viendo un fenómeno y están empezando a retirar la ranitidina del tratamiento de los pacientes. ¿Por qué? Porque este tiene un compuesto, no me acuerdo cuál, el cual produce apoptosis en las células y a futuro provoca cáncer, o eso escuché. Y sí, pero no es una información nueva, esto se sabía desde hace más de 2 años. Y recién la están quitando, y en realidad, si se usa correctamente por los tiempos establecidos, la probabilidad de que se produzca daño es mínima. El problema es que en nuestros seguros que hacen les dan como costado a los pacientes por años y años y años y años, ¿no? Ahora seguro que van a hacer a todos los que les están quitando ranitidina, probablemente les encajen omeprazol, ¿no? Y luego cuando tengamos evidencia de que el omeprazol produce cáncer gástrico, van a decir, uy, hay que quitar el omeprazol. Entonces el problema no es el fármaco, es el mal uso del fármaco. Ningún fármaco ha sido diseñado para que el paciente lo reciba 24/7 el resto de su vida.
ninguno. Entonces, por supuesto que todos tienen riesgo, por eso les decía, ningún fármaco está exento de riesgo. Y lo mejor que podemos hacer por el paciente es no darle fármacos. ¿Cuándo le damos fármacos? Cuando realmente lo necesita. Pero si mi paciente necesita un fármaco hoy, no quiere decir que de aquí a un mes va a seguirlo necesitando. Por eso lo tengo que evaluar y cuando ya no lo necesita, decir, ok, hasta ahí es suficiente, no necesitamos más. Hábitos de vida saludables y mantenemos controles, ¿sí? Pero cómodo para el médico, ¿no? Agarrar, sí, tome ranitidina hasta nuevo aviso. Y el paciente está 4, 5, 6, 7, 8 años tomando los mismos fármacos, ¿sí? Entonces, hay un problema importante ahí. Yo digo, no es satanizar al fármaco como tal. Obviamente sí hay fármacos en los que se van descubriendo nuevas cosas y algunos sí amerita que se retiren, pero en otros casos lo que amerita es concientizar más tanto a la población como al personal de salud en la utilización adecuada, ¿sí? Yo les aseguro que con omeprazol y con los inhibidores de bomba también vamos a tener problemas de aquí a unos años porque se abusa de estos fármacos. ¿Sí? Es más, la población se va a la farmacia y se compra sola. Ay, tiene reflujo, va y se compra omeprazol y se toma solito. ¿Sí? Y está años así, que le molesta, se toma, le molesta, se toma, le molesta, se toma. ¿Cuándo va a venir al médico? Cuando se tome y ya no le haga efecto. Y probablemente ya tenga para ver y que sí va a venir. Y van a ver que van a tener varios pacientes de eso. ¿Sí? Entonces es un problema importante que hay que tomarlo en cuenta con la ranitidina, pero no es el único fármaco. Entonces es importante considerar esos elementos, ¿sí? Fíjense, cimetidina, bueno, en realidad todas tienen buena absorción oral. Cimetidina, ranitidina y famotidina tienen metabolismo, primer paso importante. Las dosis son estas: cimetidina 800 miligramos día, puedo darle 400 cada 12 o los 800 una sola vez al día. Ranitidina, nisatidina, que eran las que más se utilizaban en el hospital, 300 cada 24 o 150 cada 12. 150 cada 12 es la dosis más usual, vamos a decir, la más utilizada. Famotidina, 40 miligramos día, que puede ser 40 cada 24 o 20 cada 12, dependiendo cómo vamos a utilizar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Se excreta por el hígado y se elimina por el riñón. Vamos a ver que algunos elementos importantes a ese nivel son entonces, fíjense, cuando se usa por periodos largos, y normalmente se usa por periodos largos, se debe considerar pues, la vigilancia de la función hepática, función renal también, porque son elementos importantes que pueden producir riesgo. Cuando hablamos de sus características farmacodinámicas, fíjense, son antagonistas competitivos y selectivos de histamina sobre los receptores H2. Esto es muy importante de analizar y considerar porque si ustedes se acuerdan la función gástrica, y por eso les decía que no es malo el fármaco, sino el uso que se le da al fármaco, ¿qué ocurre? Normalmente tenemos nuestra célula gástrica y tenemos receptores
de acetilcolina, de histamina y de gastrina, ¿sí? Estos tres se estimulan y esos activan la hidrógeno-potasio ATPase, que es la famosa bomba de protones, ¿no es cierto? Y esta es la que va a producir protones para que se produzca ácido clorhídrico, ácido gástrico. Entonces, ¿cuál es el punto? Cuando yo uso un antagonista H2, estoy bloqueando esto, ¿sí? Pero este sigue activo y este sigue activo. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy disminuyendo 1/3 la producción de ácido. Entonces, yo siempre les digo, no se olviden que el ácido o la producción de ácido en el organismo es fisiológico. ¿Qué quiere decir? En condiciones normales, por decirles, cuando almuerzo mi ácido tiene que producirse así, cuando ceno tiene que producirse así, y en la noche también se produce una cantidad grande de ácido, ¿sí? Más o menos hace picos así. Entonces, esto es normal porque gracias a eso yo voy a digerir mis alimentos, ¿sí? Ese ácido que producimos cumple una función. Claro, si la mucosa del paciente está lesionada, está con heridas, está con úlceras, esa acidez puede estar produciendo más daño, dolor, lesiones, puede haber hemorragias y demás. Entonces sí, si mi producción de ácido es así, bueno, es así. Cuando yo le doy ranitidina y la ranitidina está bajando la producción de ácido, va a hacer que esta producción sea así, ¿sí? Entonces, esto que he logrado disminuir va a permitir que esa mucosita que está lesionada, que está lastimada, revitalice y sane, ¿sí? Entonces, por un tiempo eso va a ser benéfico para mi paciente, pero cuando ya esa mucosa esté sana, esté sin úlceras, etc., ya no necesito pues inhibir esto, porque ese ácido cumple una función, ¿sí? ¿Por qué cuando aparecieron los inhibidores de bomba como el omeprazol desplazaron a los antagonistas H2? Porque cuando yo le doy omeprazol a mi paciente, recuerden esto que hemos visto acá, hemos dicho 3 estímulos, ¿no? Aquí la bomba y la producción de ácido. Con el antagonista H2 he bloqueado 1 y por eso he bajado 1/3. Cuando uso un inhibidor de bomba, lo que bloqueo es la bomba de protones. Así que no importa si hay gastrina, si hay histamina, si hay acetilcolina, se produce 0 ácido, ¿sí? Entonces, cuando yo miro esta curva de efecto, si uso un inhibidor de bomba, esto se produce así, plano, ¿sí? Entonces yo les digo, esto es lo fisiológico. Plano no es fisiológico, está lejos de lo fisiológico, ¿sí? Claro, el paciente cuando toma inhibidor de bomba siente pues la mejoría al tiro, ¿no? Es muy potente, rápido se ve el efecto, va a tener mejoría, se va a revitalizar la mucosa, las úlceras van a sanar más rápido, sí, más rápido que con la ranitidina, por supuesto. Por eso es que cuando aparecieron los inhibidores de bomba, todos, ¡wow! ¡Qué buenos los inhibidores de bomba! Mucho más rápido que los antagonistas H2, más potentes que los antagonistas H2. Efectos adversos, sí tiene, pero muy pocos que se toleran súper bien porque además se toma una vez al día. Belleza, ¿sí? Entonces, sí, el efecto es excelente. Esto es espectacular cuando mi paciente está lesionada su mucosa y necesito que se revitalice. Pero yo siempre les digo, eso es pues hasta que se revitalice la mucosa, ¿sí? Porque una vez que esa mucosa está sana, esto seguirá siendo lo mejor para su paciente. Esto está re lejos de la homeostasis, ¿sí? Si realmente necesitara mantener la secreción gástrica más bajita, esto es mejor que esto. Esto es muy extremo, ¿sí? Pero si el paciente no necesita, ya la mucosa está sana y demás, ni esto ni esto. Porque lo fisiológico es esto, ¿sí? Entonces yo les digo, si yo puedo mantener esa mucosa sana, con buenos hábitos alimenticios, con canalización y trabajar de forma más adecuada el estrés o qué sé yo, las causas de esa alteración, es mejor, sin fármaco, ¿sí? Pero otra vez les digo que es cómodo, que tome fármaco, pues. ¿Por qué? Porque no le da la gana de hacer dieta, no le da la gana de cuidarse, no le da la gana de dejar las gaseosas, no le da la gana de no comer en la calle, ¿no? Entonces, claro, y aquí le voy a echar la culpa al fármaco, voy a decir el fármaco, no, es un veneno que le estamos dando, ¿sí?
Ahora, están quitando este, cierto. Les aseguro que a la mayoría le van a cambiar el inhibidor de bomba. Los inhibidores de bomba hoy, cuando vean gastro en fármaco 2, van a ver que ya existe evidencia de que la hipergastrinemia, porque fíjense, como está plano, ¿qué va a hacer mi organismo? Como loco va a empezar a producir gastrina tratando de aumentar la proporción de ácido, porque es lo fisiológico y no se está produciendo. Entonces ya se ha demostrado que la hipergastrinemia produce hiperplasia de las células enterocromáticas en humanos, ¿sí? Y dicen, ay, pero no hay evidencia que diga que el omeprazol y los inhibidores de bomba producen cáncer. Claro, no hay evidencia, porque para que tengas evidencia, tienes que hacer estudios de más de 30 años de seguimiento, controlar todos los sesgos, que eso implica qué come el paciente, qué otros fármacos toma, qué otras cosas hace, que no sé qué, no sé qué. No es fácil, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la evidencia? Pacientes con cáncer gástrico. Y tú sabiendo eso, y sabiendo que hay hiperplasia de las células enterocromáticas, ¿no crees que es una consecuencia lógica del cáncer? Entonces no seas pues irresponsable y le estés dando como tostado el inhibidor de bomba, sabiendo que no necesita el paciente. Es una consecuencia lógica y no necesitamos esperar evidencia con pacientes con cáncer para usar bien los fármacos. Si sabes farmacología y fisiopatología, no necesitas esa evidencia. Ya tienes criterio para usar bien, ¿sí? Y no vas a necesitar ver, ay, pucha, sí, había producido cáncer y después de 50 años de haber dañado población, recién vamos a querer cambiar conductas. ¿Se dan cuenta? Eso mismo está pasando con el ranitidina. ¿Sí? Y eso mismo va a pasar con un montón de fármacos si no los usamos correctamente. Porque otra vez les digo, ningún fármaco ha sido diseñado para poseer 24/7 en todos los pacientes del resto de su vida. Ninguno. Mientras menos los use, menos riesgo hay. Mientras más los use, más riesgo hay. Fármacos sin riesgo, que hemos dicho, no existen. No existen. Y no se olviden que el cáncer es multicausal. Ya hemos dicho, ¿no? Esto, todos los días, todos estamos expuestos a un montón de cosas que pueden producir cáncer. El fármaco es uno más. Solito causante es difícil. Entonces hay que usar bien. ¿Sí? No es ni usar, es usar correctamente. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, ¿cuál sería el efecto del antagonista H2 en el organismo del paciente? Va a disminuir su secreción ácida estimulada y también la péptica, aunque en menos porcentaje, pero sí va a ser una disminución suficiente para que esa mucosa sane y revitalice. En la motilidad gástrica no tiene un efecto significativo, con excepción de la nisatidina, que sí tiene un poquito más de efecto. Entre otros efectos que vamos a ver, disminución de la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, que se ha visto más con nisatidina. Normalmente los pacientitos que usan nisatidina suelen tener presiones y frecuencias límites, vamos a decir. En el caso de las reacciones de hipersensibilidad, se han visto algunas alteraciones de hipersensibilidad importantes que pueden producir algún tipo de respuesta similar con otras, ¿no? Puede haber rash, prurito, eritema. Son pocos, son rarísimos, no hay muchos casos descritos, pero si el paciente reacciona con sus características idiosincráticas, va a reaccionar más. También se ha visto inhibición de varios procesos, y esto es importante relacionado a la toxicidad. Inhibe las P450, por lo tanto, tiene interacción con todos los fármacos que utilizan las P450. Se ha visto más para cimetidina, ranitidina. Vamos a ver que inhibe la depuración renal de fármacos, por lo tanto aumenta el riesgo de insuficiencia renal. También inhibe el metabolismo del primer paso del etanol, por lo tanto aumenta el riesgo de toxicidad con etanol, sobre todo cimetidina, glicerina y ranitidina. Y también se ha visto que inhibe el metabolismo de acetaminoferroparacetamol, sobre todo la ranitidina. Por lo tanto, fíjense, hay que tener cuidado con interacciones hepáticas. Es hepatotóxico, es nefrotóxico y además la cimetidina específicamente es antiandrogénica. Y esto sobre todo trae repercusiones importantes en los pacientes masculinos. Entonces puede producir desequilibrios hormonales importantes. Entonces vean, si hay efectos importantes a considerar y esto se ha conocido desde siempre, o sea, no es nuevo tampoco. Pero otra vez insisto, usado correctamente el riesgo es potencialmente bajo.
¿Para qué hemos usado antagonistas H2? En úlceras pépticas duodenales, tanto para el tratamiento como para profilaxis y recidivas, en úlceras gástricas, en enfermedad por reflujo gastroesofágico, en síndromes hipersecretores como el síndrome de Soleil-Ellison, y en otros como úlceras por estrés, hernias de hiato, úlceras iatrogénicas, donde la eficacia es un poco más baja. En estos, ¿por qué decimos que la eficacia es más baja? Porque hay que responder o resolver el problema de base. Por ejemplo, si la causa de la hipersecreción es una hernia de hiato, y yo le doy antagonista H2, antagonista, y no resuelvo la hernia, nunca va a mejorar, pues, porque la causa sigue ahí, ¿sí? En cambio, si puedo operar la hernia, la puedo corregir, bueno, entonces no necesito seguir dando fármacos, ¿sí? Lo mismo, cierto, no hay tratamientos específicos para el estrés y no hay algo que yo le pueda dar al paciente para que le quite el estrés, no ocurre. Pero sí puedo, por ejemplo, ver algunas estrategias para que disminuyan su estrés, tal vez que haga ejercicio, o tal vez que no se pinte, o que lea algo, ver con el paciente qué elementos le pueden ayudar a controlar mejor el nivel de estrés. ¿Sí? Bien. ¿Quieren descansar un poquito? Sí. Se están durmiendo. Vamos a hacer un clásico. Cuando hablamos de los efectos indeseables, efectos adversos y efectos tóxicos, los más comunes, ya los hemos ido describiendo, ¿no? La hispanismo y la situación, pero de hecho, fíjense, si bien son efectos adversos, como los que necesitamos cuando estamos usando los efectos histamínicos, a veces estos pueden ser mis objetivos terapéuticos, entonces dejan de ser efectos adversos y se convierten más bien en efectos terapéuticos. Por ejemplo, si la difenhidramina le doy a mi paciente intoxicado, mi objetivo es el efecto antihistamínico, nada que ver con la histamina, ¿sí? O por ejemplo, si tengo un paciente con trastorno del sueño, no quiero darle benzodiazepinas, le puedo dar clorfeniramina, no tiene ver, tiene trastorno del sueño. ¿Para qué le doy la clorfeniramina? Para que le produzca sedación y duerma en la noche, ¿sí? Entonces, fíjense ahí, la sedación se vuelve mi objetivo terapéutico, ¿sí? Bien, otros efectos menos comunes son la excitación y las convulsiones, que se ha visto más en pacientes pediátricos, la hipotensión ortostática, que ya vimos que está asociada al efecto sobre el receptor alfa y no H, las alergias en el uso tópico, que son frecuentes, y el efecto atropínico y las arritmias, que también hemos dicho que se presentan en varios de los corazón. Estas son algunas intervenciones medicamentosas importantes, ¿vale? Es decir, delfenadina y astrimizol, que son antihistamínicos, no se deben mezclar con ketoconazol, metronidazol y erytromicina. Estos dos primeros son antibióticos, este segundo es antibacterial. ¿Por qué no se los debe mezclar? Por separados ya, estos fármacos tienen riesgo de producir arritmias. Y cuando se los asocia por el bloqueo que producen en los canales de potasio, el riesgo aumenta potencialmente. Entonces, no se los debe asociar. Con estos otros, con antimuscarínicos, bloqueantes alfa, inhibidores centrales, pueden sintetizarse los efectos y producir más riesgo de complicaciones. Entonces, tampoco se debe asociar. En el caso de la simetilina específicamente, como ya habíamos dicho, es la más tóxica de los de uno. Entonces, en ella se han descrito más efectos adversos. Por ejemplo, de menor importancia se ha visto diarrea, vértigo, somnolencia, cefalea, exantemas, estreñimiento, vómitos, teatrales y algún caso. También se ha visto disfunción del sistema nervioso central con estados confusionales, delirios, sobre todo en los adultos. Esto sí es más complejo y se ha visto en pacientes que tienen periodos más largos de tiempo. Y en los varones se ha descrito ginecomastia, impotencia y disminución de la fertilidad. Esto estaría asociado al efecto antiandrogénico que hemos mencionado antes. Entonces, sí puede traer complicaciones importantes en los varones. También se ha visto toxicidad hepática, que normalmente se ha descrito como una hepatitis peristásica.
pacientes femeninas también ha producido la lactorea, es decir, producción de leche, incluso en pacientes femeninas que no tienen progenie y que no están tratando de lactar. Entonces, eso también se puede identificar. También se han descrito displasias sanguíneas, desde anemias simples, con alteración de los linfocitos, hasta quisitopenias y pancitopenias, donde se afectan todos los grupos celulares, vale decir, glóbulos y plaquetas, ¿no? También es importante considerar que la cimetidina atraviesa la placenta y se concentra en cantidades importantes en la leche materna. Por lo tanto, no se recomienda su utilización durante la gestación y durante la lactancia. Si hablamos de interacciones medicamentosas, vamos a ver que son múltiples estas interacciones y pues van a interaccionar con todos básicamente que utilicen las cosas 50, pero esos que son bastante hepatotóxicas. Bien, hasta ahí tendríamos todos los elementos relacionados sobre todo con histamina. Ahora vamos a ver a la serotonina. Si hablamos de serotonina, tiene particularidades parecidas a las de la histamina, como hemos visto también está de los reguladores químicos de las funciones de la misma. Entonces, fíjense, la serotonina, igual que la histamina, tiene una amplia distribución en el reino animal y vegetal. Vamos a ver que puede producirse también en nuestro organismo a partir de la serotonina. También se van a producir otras cosas como la melatonina, por ejemplo. Y pues es muy conocida la serotonina como la hormona de la felicidad, ¿no? O el neurotransmisor de la felicidad. Entonces tenemos una amplia distribución de serotonina en las células endoplasmáticas del aparato digestivo y en las neuronas periféricas. También está distribuida en plaquetas, en neuronas de tallo encefálico y lineal, y la MAO y la dehidrodesoxigenasa son las enzimas que se van a encargar de su presentación. Entonces, fíjense, tenemos el 5-hidroxidoracetaldehído, que por acción de la dehidrodesoxigenasa se convierte en 5-hidroxidoracet. Estos son algunos de los metabolitos de los ángeles y proteína de la serotonina. Algo importante es que nosotros sintetizamos serotonina a partir del aminoácido triptófano, ¿sí? Y a partir del triptófano sintetizamos 5-hidroxitriptamina. Siempre que vean 5-hidroxitriptamina, estamos hablando de serotonina, es el nombre químico de la serotonina, ¿sí? También recordar que funciona a través de receptores. Tenemos 7 familias diferentes, de las cuales 6 trabajan con proteínas G y una sola con canales iónicos. Si recordamos un poquito las funciones de la serotonina, vamos a recordar su importancia en nuestro metabolismo y la producción de nuestra homeostasis. Fíjense, a nivel del sistema nervioso central está muy ligada a la producción de melatonina, la también en los núcleos del café está ligada a control del sueño, regulación térmica, apetito, el centro del vómito, el centro del dolor, etc. Entonces está muy ligada a muchas respuestas a nivel cerebral. El intestino tiene interacción importante con el sistema nervioso entérico y hasta el 90% de las células enteroplásmicas contienen cantidades significativas de serotonina. En relación a la sangre, pues vamos a ver que está muy distribuida en las plaquetas y regula muchas funciones plaquetarias. En los vasos sanguíneos se encuentra a nivel perivascular y por eso es que también puede tener un efecto importante en la vascularidad. Fíjense, aquí ya vamos a tener un aumento del reflejo del vómito. Entonces, va a estimular, si quieren, el centro del vómito y el paciente va a tener la activación de un estado nauseoso, taquígrafo. Entonces, fíjense el nombre del receptor. Aquí tenemos el receptor 3. El nombre del receptor hace referencia a su nombre químico, no a su nombre como serotonina. Porque fíjense, 5-hidroxitriptamina del tipo 3. Entonces, el receptor de serotonina del tipo 3. En las terminales del eje vascular coronario está relacionada también un tipo de receptor en los vasos coronarios mediados por receptores tipo 3. En las terminales
también se puede serotonina, ¿sí? Como ya dijimos, es precursor de la síntesis de melatonina, que es importante por la formación de citocina. Y el aparato respiratorio está relacionado a broncoconstricción. Sin embargo, por sí solita la serotonina no produce un broncoespasmo intenso, o sea, es leve la respuesta. Pero si está serotonina con histamina, va a potenciar el efecto de la histamina y sí va a ser un broncoespasmo. También genera hiperventilación, es decir, aumenta la velocidad y la velocidad de la respiración. Esto es bien interesante. El aparato gastrointestinal aumenta el tono de las fibras intestinales, del músculo principalmente, mediada por receptores de tipo 2, aumenta el peristaltismo, vale decir, la motilidad a nivel de las fibras intestinales, y aumenta la actividad del sistema nervioso entérico y también las secreciones, aunque las secreciones no lo hace de forma muy intensa. Pero el efecto sobre el peristaltismo, sobre la musculatura, es bastante significativo, a tal punto que a estos fármacos se les conoce como procinéticos o proquinéticos, ¿sí? ¿Qué sería un procinético? Un proquinético. Hace referencia a movimiento, ¿sí? Entonces son sustancias químicas que facilitan el paso, la movilización del contenido del estómago al intestino, del intestino delgado al grueso, hace que se mueva. Entonces, por ejemplo, pacientes que nos dicen que tienen gastroparesia, digamos que el paciente nos dice que no está digiriendo bien los alimentos, por eso la roseta, o que en la noche ya no come carne roja, o que no come pasta de noche, porque cae pesado, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo eso? Que no está digiriendo bien. Que no puede ser que cene, qué sé yo, a las 8 de la noche y en la mañana, a las 6 de la mañana, cuando se levanta, sienta pesadez. Se supone que ya ha pasado el contenido del estómago hacia el intestino, ¿no? Entonces, por ejemplo, un grupo que le afecta mucho la gastroparesia, donde hay identificación del gastrointestinal, es el grupo de los diabéticos. Los diabéticos suelen tener gastroparesia porque la diabetes lesiona las terminales gástricas. Y eso hace que el estómago trabaje lento y el alimento tarde más. ¿Sí? Entonces a esos pacientes no les podemos ayudar con estos fármacos para que exista una mejor digestión, un mejor tránsito gastrointestinal. Bien, a nivel del aparato cardiovascular, fíjense, vamos a tener bradicardia y taquicardia, dependiendo de cuál predomina, si la vasodilatación o la vasoconstricción. Fíjense, los dos efectos se pueden producir. Se ha visto que la vasodilatación se produce en músculo esquelético, en vasos coronarios sanos y cuando hay sudor, por ejemplo, y la vasoconstricción en el resto del organismo, sobre todo en el riñón y en los pulmones. Entonces, si aparece vasodilatación, ¿qué va a haber? Taquicardia refleja. Si aparece vasoconstricción, ¿qué va a haber? Bradicardia refleja. Entonces, depende de qué respuesta se produce. Y eso nos dice que la presión arterial puede bajar, subir y oscilar, porque depende de cuál de estos dos predomina. El problema es que no podemos predecir cuál se va a producir primero o cuál va a predominar, cuál va a mantenerse, etc. Y en lo que sería la agregación plaquetaria, vamos a ver que está mediada por receptores de serotonina de tipo 2, que son los que se van a crear la agregación plaquetaria. Bien, cuando hablamos de los agonistas, fíjense, por ejemplo, tenemos ahí la buspirona, ¿sí? Que tiene un efecto ansiolítico, y el sumatriptán, que está utilizado en migraña, ¿vale? Es decir, estos estimulan los receptores de serotonina y van a disminuir los niveles de ansiedad o van a controlar la migraña. Obviamente la migraña, vamos a ver que depende del tipo de migraña, que algunos responden bien, algunos no, depende también de las características o el momento en que se toma el fármaco. Y lo que más usamos de serotonina son antagonistas. Y fíjense, la fenoxibenzamina, por ejemplo, ya la hemos visto en el farmacológico, que es bloqueante alfa. Pero acá la vamos a ver por
ya sean estos por cirugías o pacientes con cáncer, por ejemplo, varios problemas a futuro. Entonces, ¿cuáles vamos a analizar? Vamos a ver al sumatriptán, su grupo. Tenemos ahí a naratriptán, bisatriptán, sobrtriptán, algunos importantes. El sumatriptán se absorbe bien por vía oral, nasal, subcutánea y el resto muy bien por vía oral. La biodisponibilidad es baja para el sumatriptán, media o alta para el resto, y la vida media es cortita, en general de 2 a 3 horas. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque como son intervalos o periodos cortos, entonces requiere varias dosis, y eso vamos a registrar en todo el día, por ejemplo, o varios días. Algo importante que debemos considerar de su acción es que como son agonistas de serotonina, van a potenciar la vasoconstricción renina cerebral y también estimular los receptores presinápticos inhibitorios. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, si tuviéramos una migraña que es por vasodilatación, este vasoespasmo que vamos a conseguir nos va a estabilizar al paciente y va a disminuir su dolor, su molestia y demás. Pero podría ser una migraña por vasodilatación, por vasoconstricción. Si la migraña es tensional y es por vasoconstricción y le damos un vasoconstrictor, va a empeorar el problema, ¿sí? Va a disminuir más bien la irritación cerebral. Entonces hay que identificar bien el tipo de migraña que estamos manejando para ver si es un buen candidato a estos fármacos o no. No cualquier paciente con migraña responde bien a esta medicación, ¿sí? Ahora, pues la acción sobre los receptores inhibidores es un efecto benéfico porque en general genera, para la redundancia, disminución del nivel de ansiedad, del nivel de activación del paciente, lo pone más tranquilo, por decirlo así. Entonces, en un paciente que está con una crisis migrañosa o que está con algún problema importante, lo puede tranquilizar. ¿Qué efectos adversos importantes debemos considerar? La vasoconstricción que va a generar se asocia a hormigueos, sensación de calor, vértigo, debilidad muscular. Pueden haber reacciones locales a veces muy poco frecuente y dolor torácico. Este dolor torácico es el que más cuidado debe traer, por decirlo así, porque el dolor torácico está asociado a vasoconstricción en las coronarias. Y sabemos que las coronarias se encargan de irrigar el miocardio. Entonces, si hay vasoespasmo en las coronarias, el paciente puede debutar con una angina de pecho o con un infarto de miocardio, ¿sí? De hecho, si el paciente tiene antecedentes de que ya tiene angina, de que ha tenido espasmos a este nivel o ya ha tenido un infarto de miocardio, etc., este grupo de fármacos está absolutamente contraindicado, ¿sí? Bien, otros agonistas que podemos mencionar, la cisaprida, que ya la mencionamos antes, actúa en receptores de tipo 4 y es muy útil en pacientes con enfermedad cardíaca o motilidad, porque lo que va a hacer es mejorar la motilidad gastrointestinal para facilitar el tránsito del paciente, ¿sí? La buspirona, ya dijimos, se ha utilizado clásicamente como ansiolítico por su acción en receptores de tipo 1. En pacientes que tienen mucha ansiedad, muchos problemas a ese nivel, nos ayudan a tranquilizar y estabilizar. Pero siempre les digo, cuando hablamos de ansiedad, siempre hay que buscar la causa de la ansiedad. Porque si pretendo que el fármaco va a resolver todo y el paciente sigue ansioso porque no sé, tenía un problema familiar importante y eso no se ha resuelto, el fármaco va a fracasar, ¿sí? Entonces tengo que ver cómo resolver el problema o lo que está causando ansiedad en el paciente, ¿sí? Tenemos también la dextroamphetamina, que tiene acción anorexigénica y se usa en esquemas, por ejemplo, de descenso de peso. Los endocrinólogos suelen ser los que se utilizan cuando están identificando específicamente peso de significativa, porque esta
alternativa en pacientes con menopausia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que ya habíamos mencionado antes que la menopausia es muy diferente en cada paciente, ¿no? En algunos es leve, en otros es terrible, es molestoso, se pelea con toda la pacientita, no se entiende y demás. Entonces los tratamientos también dijimos varían de paciente a paciente. Algunos toman fluoxetina y se estabiliza bastante bien. Otros toman y no pasa absolutamente nada, siguen los ángulos de vida. Entonces depende del paciente. Hay pacientes que responden bien y hay pacientes que no. Bien. Los antagonistas, fíjense, tenemos los inhibidores de síntesis, que de hecho eran los más tóxicos, porque lo que hacían era evitar que se sintetice serotonina. Y considerando que participa en ambas funciones metabólicas importantes, pues de ninguna manera es, diríamos, útil inhibir tantas vías metabólicas, ¿no? Entonces han sido los más tóxicos y los que menos se usan actualmente. Por otro lado teníamos los inhibidores de almacenamiento, como la reserpina, que todavía se usa. El hecho de que inhiba el almacenamiento va a hacer que se deplete con los neurotransmisores y sus efectos son bastante sostenibles y eficaces en el tiempo. Y tenemos también los antagonistas de receptores, que son los más sencillos, podríamos decir, porque simplemente se van a unir a los receptores y los van a bloquear. Bien, esa tablita nos resume algunos de los más importantes. Por ejemplo, fíjense, tengo los que bloquean los receptores H1 y también los de serotonina tipo 2, las ciclopradinas y esas. Tengo petancerina, ritancerina, que actúan en receptores de serotonina tipo 2. Pero fíjense también la ritancerina actúa en receptores de tipo 1, en receptores alfa, ¿sí? Entonces tiene más efectos. Y el ondansetron, que se está hablando de este mucho como un cáncer del receptor H3, que es altamente eficaz en el control del reflejo del vómito. Entonces, sus efectos, ¿cuáles se han descrito como los principales? Biorelajación y efecto antimuscarínico que puede asociarse a sedación en el paciente. Entonces, las indicaciones principales, ¿cuáles serán? Síndrome carcinoide, síndrome de vaciamiento post-gastrectomía, urticarias por frío. O sea, en estas situaciones, en todas, existe un exceso de liberación de serotonina y bloquear sus receptores nos va a ayudar a estabilizar al paciente, ¿sí? Por ejemplo, ondansetron, granisetron, alosetron son algunos de los que se están usando en pacientes con terapias antineoplásicas. No se olviden que el día que recibe pacientito la quimio, en general se pone súper mal, le duele todo, tiene náuseas, no tolera ni agüita. Entonces esto nos ayuda a darle un poquito más de estabilidad, calidad de vida, pero tiene que seguir nomás el proceso de quimio, la paz, etc. Bien, y el último grupo que vamos a ver aquí es el de los alcaloides de condiciones internas. Estos tenemos los aminados, donde está la metilheroína, el ácido lisérgico, el famoso LSD, que es la metilheroína del ácido lisérgico, la ergonomina, la metilheroína, y dentro de los peptídicos está la ergotamina, la bromocriptina, la ergotriptina. Estos, de hecho, han sido descritos en la antigüedad, son fármacos súper antiguos, pero ¿cuál es el punto? Fíjense, esto es lo que nos describen los libros de textos cuando hablamos de alcaloides y condiciones internas. Había épocas en que poblaciones completas empezaban a enfermar, decían, o sea, nos han echado una maldición al pueblo, y todos se enfermaban. La población tenía diarreas, vómitos, empezaba a convulsionar en las calles, la gente se peleaba entre ellos, veían cosas que no existían, tenían trastornos neurológicos, alucinaban. Las mujeres embarazadas perdían a sus bebés, sufrían abortos espontáneos. Las mujeres que tenían gestaciones más grandes, los bebecitos nacían temprano. Entonces, como eran prematuritos, en esas épocas no había mucha atención de prematuros, se morían los bebecitos. Después se les necrosaban las manos y los pies, así como ven, pies estas manos así negras. Entonces, esto es necrosis. ¿Qué tenían que hacer? Amputarles. Y si ustedes revisan así los cuadros que adornaban
épocas era muy común esto. Fíjense, aquí por ejemplo le han amputado los dos piecitos y camina así con maderitas y palmas en sus manos, o igual así. Entonces casi toda la población o no tenía piecitos, o no tenía piernitas, o no tenía un brazo, o no tenía manitos, y era así casi toda la población, ¿no? Entonces, como en esas épocas no se entendía qué es lo que pasaba, decían que les habían maldecido el pueblo y que por eso todos estaban enfermando, ¿sí? Pero ya con los años, cuando empezaron a estudiar, se dieron cuenta que estas poblaciones cosechaban centeno. El centeno es así parecido al trigo, ¿sí? Y ese grano sirve para hacer harina de centeno. Entonces, también se hace pan. Entonces, fíjense, este negrito acá es el cornezuelo del centeno. El cornezuelo es un hongo. Entonces, esta planta está enferma, tiene un hongo, porque el grano normal es así chiquitito. Si se vuelve así grande, negro, feo como es porque está infectado con un hongo, ¿sí? Ese es el cornezuelo centeno. Y cuando está maduro el hongo, produce un alcaloide, y de ahí viene alcaloide del cornezuelo de centeno. Entonces se dieron cuenta que cuando consumían grano de centeno infectado con el hongo, ¡pum!, aparecía esto. Procesaban todos, guardaban en silos grandes el grano y todos consumían ese grano. O hacían harina de centeno y comían pan de centeno, y casi toda la población comía pan todos los días. Entonces se dieron cuenta que el problema era que la harina o el grano estaba contaminada con el hongo, y cuando lo procesaban y demás, todos se intoxicaban con estos alcaloides del cornezuelo de centeno. Y todo lo que les pasaba está relacionado a estas sustancias químicas, ¿sí? No había ninguna maldición ni nada. Todo lo que les pasaba es por los alcaloides del cornezuelo de centeno, que hoy se conoce que son sustancias químicas muy potentes y que obviamente en cantidades inapropiadas y consumido de esta forma es altamente tóxico, ¿sí? Bien, entonces vamos a describir los fármacos que nosotros hemos extraído a través de esa observación. Fíjense, la ergotamina, que es uno de los más importantes, se absorbe muy bien por vía oral, aunque, bueno, más bien, la mayoría de los aminados se absorben bien. La ergotamina es un poquito más variable. También se pueden absorber por vía intramuscular y el metabolismo es amplio, pero tenemos para absorción oral, rectal, inhalatoria, intramuscular, etc. Esto es lo que nos va a ayudar a entender por qué se producían todos esos efectos. Fíjense, puede actuar en los receptores alfa, en los receptores de serotonina, en los receptores dopaminérgicos. ¿Cuál es el problema? Fíjense, en alfa puede actuar como agonista parcial o como antagonista, o sea, una variabilidad de simplemente grandes efectos. En los de serotonina puede actuar en los tipo 1, 2 y 3 y en los subtipos de estos receptores. En los dopaminérgicos puede actuar como agonista parcial, y por esto es que tienen tantos efectos y los vamos a ver en varios otros productos farmacológicos, ¿sí? Bien.